¿Cómo te va, Diego? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros en general solemos titular a nuestros reportajes bajo un solo denominador. Y ese denominador podría resumirse en lo siguiente. Pareciera que para el gobierno la economía marcha en piloto automático. ¿Y por qué decimos esto? Porque no se ven disposiciones, medidas que vayan en un sentido determinado, sino una serie de parches que siguen tomándose de acuerdo a cómo se van produciendo los acontecimientos. ¿Estás de acuerdo con eso, Diego? Sí, me parece que lo que se puede ver, digamos, desde abajo del ring, digamos, que donde está el gobierno, se ve un poco eso y me parece que asistimos también a una puja de intereses dentro del propio gobierno sobre cómo llevar adelante el diseño y la gestión de la política económica, ¿cierto? Lo estamos viendo en estos días con las discusiones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, estamos viendo ahora discusiones en torno a la administración de los subsidios, empieza a aflorar una discusión interna entre la magnitud de los subsidios comparado con la magnitud de la obra pública. Evidentemente hay tensiones y bueno, y estamos en un año encima que es electoral, que me parece que eso, como se dice, le agrega picante, digamos, al año, ¿cierto? Pero encima de todo esto, es un verdadero escándalo esta interna dentro del Frente para Todos con esta situación. Parece una comedia de enredo lo de Francisco Basualdo, porque primero estaba ido, es decir, lo daban, el viernes pasado era un funcionario que estaba ido al frente de la Subsecretaría de Energía, inclusive los voceros que generalmente nos dan las noticias a los periodistas, dijo, este tipo no hizo nada, es un inútil, no hizo nada de lo que se le había dicho, y eso se trasuntó y fue reflejado de manera unánime por todos los medios. Y sin embargo después Basualdo se queda firme porque dice que no, que él tiene todo el apoyo de la vicepresidente. Además ahora se ha sumado en las últimas horas Axel Kicillof, y Martín Guzmán inclusive llegó a decir que era o él o Basualdo, y entonces uno realmente no sabe a qué atenerse, sobre todo cuando el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo ha incluido a Guzmán en la comitiva que se va dentro de pocos días hacia Europa, en gestiones que son cruciales para el país. Entonces, por un lado está el apoyo de la vicepresidente a Basualdo y por el otro lado el apoyo del presidente a Guzmán. Entonces ese tironeo, sobre todo que se trata de una coalición gobernante, hace que la incertidumbre que nos invade a todos sobre cuál puede ser el destino de este país sea creciente. Sí, yo digo, más allá de lo que trasciende, ¿cierto? Que es un poco lo que usted reseña, yo creo que el ministro está atrapado en su propio presupuesto, que es el plan que él de alguna manera suscribió. Y de alguna manera, ¿por qué digo atrapado? Porque cuando el gobierno nacional, con su firma, digamos, impulsa el presupuesto que hoy está vigente para el 2021, ahí existen un par de elementos técnicos que es plata, digo, traducido para la gente, y la discusión, me parece, del lado de los subsidios, de cómo ajustar el sistema de tarifas, tiene que ver con discutir esa plata. Mire, el presupuesto nacional, cuando fue enviado al Congreso y fue aprobado, preveía que el Tesoro, digamos, el Ministerio de Economía de la Nación, este año se iba a hacer de 650.000 millones de pesos. Eso podríamos situarlo en el orden de los 5.000 millones de dólares, digo, dependiendo del tipo de cambio que uno tome, adicionales por fuera de toda la aplicación de gasto. Eso técnicamente se prevé que iba a cuentas a cobrar y a excedente de caja. Técnicamente es más caja. Sí. Eso está previsto. Y por otro lado, en el diseño de dónde obtener los recursos, el Ministerio de Economía previsionó que el Banco Central le iba a transferir 800.000 millones de utilidades. Utilidades es impuesto inflacionario. Lo simplifiquemos. Todo lo que valen más las reservas del Central, traducido en peso, el Tesoro le dice dámela. Cosa que es razonable. Además lo han hecho siempre. Se hizo siempre. Bueno, con el año ya entrado en un cuatrimestre, está claro que la inflación no va a ser los 29% que previsionó ese presupuesto para proyectar los 800.000 millones. Es muy probable que la inflación este año termine estando en torno al 45, el 50, con lo cual a mí me parece que los otros sectores del gobierno están mirando diciendo, mirá, en realidad vos no vas a recibir 800.000 de utilidad del Central, vas a terminar recibiendo arriba del billón. Entonces se junta una subestimación
de lo que le va a transferir el central por impuesto inflacionario para tratar de mantener controladas las expectativas con la inflación del 29, que no se va a cumplir, junto con, por el otro lado, provisionar que iba a tener más disponibilidad en caja, que eso le iba a dar más gobernabilidad al Ejecutivo. Bueno, sobre estos dos aspectos, cuando uno suma más o menos el monto de los subsidios que se están discutiendo, porque los subsidios hoy entre energía y transporte están provisionados en 2,2% del Producto Bruto. Del Producto Bruto Interno. Eso es una cifra. Eso aproximadamente son 10.000 millones de dólares, número redondo, lo pongamos así, 8 o 10.000 millones de dólares. Si sumamos los 650.000 millones, que lo podemos estimar en 5 o 6.000 millones de dólares, de más caja que estaba provisionado, y por otro lado, la proyección que ya con la inflación que hay va a haber entre 200 y 400.000 millones de pesos más de transferencia del central al Tesoro, ahí estamos sumando otros 3 o 4.000 millones de dólares, es exactamente el monto de los subsidios. Usted dirá, pero bueno, se quieren subsidiar en más del 2,2 que está presupuestado. Bueno, esta discusión técnica yo ya no la conozco, pero si uno mira el calendario y vamos al 2014-2013, que era el gobierno de la vicepresidenta actual cuando era presidenta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, era el ministro de Economía, los subsidios llegaron a alcanzar 3,8 del PBI, es decir, 1,6 más de lo de ahora. Con lo cual, a mí me parece que la discusión que se le ha planteado al ministro está dentro de los parámetros que él mismo se autodefinió cuando armó el presupuesto. Usted dirá, bueno, ¿por qué lo hizo? Bueno, habrá que preguntarle a él. Pero lo cierto es que si uno cambia el rol y se pone en los zapatos de quienes quieren mirar el esquema de subsidio de otra manera, no lo digo ni con voluntad política ni lo que sea, pero de otra manera, uno mira el presupuesto y la caja del Estado y ve que hay recursos de dónde discutir. A mí me parece que la discusión no tiene que ver con el subsecretario Basualdo sí o el subsecretario Basualdo no, tiene que ver con esto, y esto claramente es una discusión de fondo, porque pase una cosa u otra, esto es cambiar lo que el gobierno le propuso a la gente y a los mercados cuando votó o hizo votar el presupuesto actualmente vigente. Y eso obviamente tiene colaterales sobre la parte monetaria, sobre el tiempo de cambio, sobre la expectativa de inversión. Obviamente que ahí hay un montón de otros elementos o condimentos. Pero a mi entender, repito, el ministro está entrampado en su propio plan. Y bueno, y me parece que no le va a quedar otra que salir para adelante, porque él mismo lo previsionó. Él tiene que defender ese plan presupuestario, y obviamente que eso implica sostener el esquema de ajuste de subsidio que entiendo que está queriendo promover. Sí, seguro. Es interesantísimo el planteo que vos haces, porque es el planteo, repito, Diego es un hombre que maneja muy bien los números y por eso lo traemos aquí. Entonces, cuando se está hablando de plata hay que poner los números sobre la mesa, esa es la verdad, pero está el componente político, que es el que ve la gente, el que ven los inversores y sobre todo el que ve la gente común. Es decir, por ejemplo, vos lo mencionabas recién, uno de los aspectos que se puede desmadrar es el cambiario. Es decir, cuando tenemos una inflación que va a ser prácticamente casi un 80% más de la proyectada, eso se traduce en atraso del dólar, y ya sabemos lo que pasa en este país cuando hay un atraso del dólar. Este dólar quieto es simplemente una ilusión. Pero ocurre que además los mercados internacionales y los observadores internacionales que están pendientes de lo que puede hacer Argentina, sobre todo con el Club de París y después con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿con qué expectativa o con qué ánimo lo van a recibir a Fernández y a Guzmán cuando empiecen la gira? Porque tenemos que tener en cuenta que lo más urgente es el Club de París. Y allí está, el principal acreedor es Alemania, ¿no es cierto? Y ya los alemanes han dicho, oiga, que nosotros no somos muy generosos con nuestro bolsillo. Y todo eso lo ven los inversores, y si seguimos dando una vuelta y ponemos todo en la mesa, lo que nosotros estamos necesitando aquí es que de una vez por todas haya trabajo genuino y que se pueda bajar el índice de pobreza y que pueda volver a haber trabajo. Pero si no hay inversiones, Diego, estamos realmente en un atolladero, ¿no? Sí, yo en eso coincido. Digamos, ahí hay un elemento más que hay que prestarle atención, que es que por el momento está pasando desapercibido, pero yo creo que en los próximos días y seguramente en todo el semestre que sigue va a tomar más relevancia, tiene que ver
que Argentina, el 9 de julio, es decir, estamos prácticamente a 60 días, tiene que hacer el primer pago de servicio de intereses de deuda en dólares, de la deuda canjeada en el 2020. Es insignificante el monto que va a pagar el país el 9 de julio, porque la verdad que es insignificante, no es un valor importante, pero es muy simbólico. Esta afirmación al ministro, a mí me llama la atención no haber si la ha escuchado decir en ningún momento, diciendo de que Argentina el 9 de julio va a atender los servicios de deuda que ella misma propuso para renegociar con los tenedores a través de los mercados, diferentes de los multilaterales que es el Fondo Monetario y el Club de París. ¿La cifra de cuánto es? ¿Se acercaron a los 300 millones, una cosa así? Posiblemente tiene los 300 millones de dólares, sí. Pero lo relevante es que el 9 de enero del 2022, que parece lejano, pero en realidad estamos a 10 meses, Argentina tiene que volver a pagar, es decir, cada 6 meses tiene que pagar intereses, como una deuda en un banco, sí, digamos, se paga hay que pagar todos los meses, como cada 6 meses. Cualquier hijo vecino. Exactamente, y ya los pagos, el 9 de enero del 2022, ya no son tan insignificantes, tampoco son importantes, pero empiezan a tener relevancia en lo que es el cálculo de la métrica de un bono. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver con algo muy simple. Si el ministro o el gobierno saliera a defender y afirmar de que Argentina va a honrar sus pagos en moneda extranjera a partir del 9 de julio, muy probablemente asistiríamos a una desinflación del precio del dólar. Porque los bonos argentinos están a valores por el piso, están cotizados prácticamente como si Argentina no fuera de nuevo a pagar. Esto técnicamente lo que está pasando es eso. Sí. Con lo cual, hay muchos que nos consideran en default, eso es lo que pasa. Si hubiera una expectativa cierta de que Argentina pagaría, todo el excedente de pesos es mucho más negocio comprar bonos de deuda en dólares, deuda de nuestro país, y recibir cupones de renta, que ir y comprar dólares para atesorarlos. No sé si me explico. Toda esa demanda de pesos adicionales que hay en la economía. Además, teniendo en cuenta nuestra historia, Diego, eso es lo que han hecho los inversores, ¿sí? No hay nada que hacer. Obviamente que esto está detrás de lo que usted menciona de los inversores, porque los inversores son de doble propósito, son inversores financieros o inversores en bienes reales, digamos. Quien invierte por rentabilidad, no invierte por algo etéreo, por amor. Sí. Invierte, entonces digo, el patrón es el mismo, con lo cual va muy de la mano lo que le pase a los bonos soberanos de nuestro país, los bonos de deuda de nuestro país, lo que le ocurra a nuestro país en materia de inversión en la economía real. Cuanto más alto sea el premio que pagan los bonos, más alto es lo que tiene que pagar la inversión real para que alguien se decida invertir. Exacto. ¿Cierto? Porque en ambos casos se expresa riesgo y los bonos son los primeros que lo expresan porque entrar y salir de comprar y vender bonos es algo que demora horas o 2 días. Entrar y salir una inversión real, quienes invierten saben que es un proceso largo y escabroso, tanto invertir como mucho más desarmar una inversión. Con lo cual, desinflar este riesgo país que está asociado al precio por el piso de nuestros bonos, hoy está en las manos del gobierno. No sé si me entienden, ¿no? Porque lo que va a pagar Argentina es muy poco, no es que hay un esfuerzo fiscal para pagar. Sin embargo, a mí me llama la atención que no hayan salido, no le digo que lo salga a firmar directamente, pero que dejen correr, digamos, de que Argentina va a atender los servicios y que Argentina empiece a hacer negocio para empezar por donde se empieza, que es la deuda soberana, para seguir por la inversión real. No estamos hablando de emitir nueva deuda, le explico a la gente, es la deuda que ya está, no es que se está diciendo que el gobierno tiene que emitir más deuda, es la deuda que existe. Es que si fuéramos a buscarla no nos prestarían, eso es lo que pasa, Diego. Bueno, es que ahí viene la otra parte que tiene que ver con esto, de la inversión real y en el futuro. Mientras esto no ocurra, mientras no se fortalezca el crédito en un sentido amplio de nuestro país y de nosotros como ciudadanos, es muy difícil que se recomponga la inversión real. Porque lo que nos van a pedir a cambio es demasiado alto, no sé si me explico. No, sí, seguro. A pesar bueno, de que... sí, pero así seguimos pagando unos intereses. Uruguay está pagando el 1,5 y nosotros estamos pagando el 12. Es una cosa inconcebible, pero es así. Diego, lo que pasa es que es cierto que vos decís que pasa inadvertido eso porque es una suma relativamente pequeña, es la que dice la del 9 de julio, 300 millones de dólares, que es mucho si tenemos en cuenta la deuda con el Club de París. Y muchos dijeron, sí, pero tenemos los derechos especiales de giro, que son unos 4.500 millones de dólares, pero ocurre que ese dinero no está disponible hoy, recién en agosto va a estar disponible. Y agosto está todavía lejísimo porque hay que negociar ahora con el Club de París.
y simultáneamente que hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. De allí es que pareciera que al gobierno no se le puede haber olvidado, pero esto, como decís vos, tiene un significado realmente muy interesante. Entonces hay un gran nubarrón que está tapando la nube chiquita, ¿no? Sí, evidentemente la negociación con los multilaterales, como el Fondo Monetario y el Club de París, contamina, digamos, la discusión y a mí me parece que el gobierno no tuvo la decisión en el momento justo de negociar, no entiendo muy bien por qué, pero también pasó con la renegociación de la deuda del año pasado, hubo muchas idas y vueltas. Si el gobierno hubiera tenido una actitud más firme, seguramente el panorama sería más claro, no quiere decir que hubiera sido mejor, pero sería más claro. Lo que llama la atención es que estemos ya en mayo y que esta sea como una discusión abierta y ahora, como reseñábamos antes, contaminada por discusiones que tienen que ver con la política y con la gestión de los recursos del presupuesto del Estado, de cómo asignarlo. Llama la atención que para este momento no hubieran tenido por lo menos un preacuerdo, digamos, al menos con el Fondo Monetario. Claro, lo que pasa es que está todo contaminado de ideología y eso es algo que en materia de números, cuando estamos hablando de matemáticas, no hay ideologías, son números y es 2 es 2 y 3 es 3, no hay nada que hacerle. No, los números en ese sentido no responden a ninguna filosofía. No se estiran y para colmo, como bien decías, es una negociación multilateral, que cuando se habla del Club de París uno lo habla como una entelequia, pero resulta que tiene que haber acuerdos dentro de numerosos países, donde está Alemania, que es el que tiene la mayor parte de la deuda argentina, el 37%, pero después vienen otros más acá, que son de cifras menores, pero pasa un poco como la negociación que teníamos con los fondos buitres. Es muy complicada la negociación con el Club de París. Sí, es complicada y me parece, yo insisto con esto, el gobierno actual tiene una política errática de negociación. A diferencia de lo que pasó con el default anterior de la deuda argentina del 2001-2002, donde uno lo mira, digamos, con lo transcurrido, y había una estrategia de negociación. Argentina fue pagando todos los servicios del Fondo Monetario hasta tanto pudo lograr el acuerdo. Por supuesto que después fue y pagó de golpe todo lo que quedaba, ¿cierto? Pero sí hubo una estrategia muy definida. En el caso actual, a uno le cuesta entender cuál es la estrategia de la negociación. Mire, el año pasado, cuando fue el default argentino, para decirlo de alguna manera, que nunca terminó siendo un default lo del año pasado, Argentina pagó, el ministro, el presidente pagaron cupones vencidos el 31 de marzo del 2020. Y el siguiente vencimiento lo tenían el 8 de abril. Y decidieron no pagar el 8 de abril. Entonces uno pregunta, ¿por qué el 31 de marzo sí y el 8 de abril no? Sí. Eso ocurrió y bueno, eso me parece que entorpeció mucho el proceso de negociación que hubo con el canje de la deuda voluntaria. Distinto hubiera sido que de un comienzo hubieran dicho desde el 10 de diciembre o el 11 diciendo no vamos a pagar, vamos a renegociar, o hubieran dicho pago hasta que logre un acuerdo y uso toda mi fuerza de negociación para acordar, digamos, que es un poco lo que pasó en el 2002, 2003, 2005 sería que fue la renegociación. Si uno lo traslada a este momento, Argentina va a tener que atender servicios con el Club de París, debería, servicios con el Fondo Monetario, lo va a hacer en honor a seguir alimentando una mesa de acuerdo o no lo va a hacer. ¿Va a ser el 31 de marzo que dijeron paguemos o va a ser el 8 de abril que dijeron no paguemos? No sé si me explico. Sí, es que yo hablaba recién de la incertidumbre. Y le agrego un elemento más, que en el caso de los bonos que vencieron el 31 de marzo, el grueso de esos bonos, y los del 8 de abril, eran bonos emitidos por el gobierno anterior al del presidente Macri en ese momento. O sea que ni siquiera había algo que tenía que ver con el gobierno anterior que venían a suceder, digamos, sino que venían de gobiernos anteriores, de la actual vicepresidenta. Con lo cual, digo, eso me parece que a la mesa de negociaciones externas seguramente le debe entorpecer la posibilidad de acordar o no, o para dónde se va la negociación. El tema es que no nos crean. Bueno, la última pregunta, y que es básica. Con el nivel de reservas que tenemos y lo esperado por las cosechas, ¿alcanza o no alcanza para pagar? El nivel de reserva que tiene Argentina hoy no es malo.
Y todas las proyecciones indicarían que debería ser mejor si ocurrieran un par de cosas medianamente positivas. En esto hay que ser realista. Argentina tiene atesorados, como se llaman, fuera de las reservas del Banco Central, muchísimo más dólares. Tenemos entre 4 y 5 veces más. Dentro del colchón, como se dice, o del canuto, como también se acostumbra a decirle, se estima que hay entre 150 a 200 mil millones de dólares en Argentina, en nuestro país, sí, dentro del territorio. No estamos hablando de lo que está afuera. De la plata afuera, que eso es otra cosa. Otra cosa, y nadie sabe exactamente cuánto es. El Banco Central actualmente tiene unos 40 mil millones de dólares. Reserva bruta, ¿cierto? Después están las reservas líquidas, las reservas netas, que yo son métodos de cálculo que no adhiero técnicamente. Yo creo que las reservas son soberanas, digamos, como el oro de los países. Es decir, en momentos de estrés, por encima está el bien de la nación, con lo cual es medio ingenuo creer que no se va a echar mano de todos los recursos para defender el país, digamos, a quien le toque. 40 mil millones, comparado con la situación del 2015, estamos hablando de un nivel de entre 2 y 3 veces más de reserva de ese momento. Sí, efectivamente. Con lo cual, el volumen no es malo, no es poco. Es, por supuesto, poco cuando uno pone toda la lista de problemas de los cuales hay uno solo arreglado, que es la deuda voluntaria, digamos, que es el canje del año pasado, y tiene todos los otros frentes abiertos, que incluyen esto que reseñábamos recién, el tema de ajustar o no los subsidios a un ritmo u otro en materia de energía. Claro, y con la pandemia encima, es decir, no pueden dejar de aumentarlo a los subsidios. Ese es el problema. Y después las proyecciones del país, el fenomenal ajuste que le impuso a la economía y a nosotros, los ciudadanos, la inflación, el disparado del tipo de cambio, el cepo y la cuarentena, evidentemente ha creado un volumen extraordinario, como que hay que retrotraerse muchos años atrás para encontrar series tan buenas en materia de comercio exterior. Y los lugares por donde más sufre Argentina en materia de comercio exterior, donde más parece que más nos autoinfligimos daño, que tiene que ver con turismo, con viajes. Eso me parece que nadie puede creer en su sano juicio que rápidamente vamos a volver, por más que el tipo de cambio fuera bajo, a niveles similares de hace 3 o 4 años atrás. Es decir, esa importación, ese gasto de dólares, vamos a demorar 4 o 5 años y capaz que no volvemos nunca a esos niveles que hubo en algún momento. Con lo cual uno mira lo que es la balanza comercial o la balanza de pago, y lo que uno ve es relativamente optimista. Los precios de los commodities están por las nubes, digamos, estamos volviendo a precios de commodity extraordinarios. El ahorro interno que estamos teniendo obligado es tremendo, digamos, por la retracción de demanda. Es decir, tenemos en una oferta de bienes exportables nuestra que es bastante inelástica, ¿cierto? Porque no es que tenemos una oferta china de bienes exportables, ¿cierto? Sí, nosotros exportamos lo que más o menos da el clima, la tierra. Entonces es una oferta bastante inelástica. Todo lo que no podemos consumir, evidentemente, se va a ir para afuera. Con lo cual, desde el punto de vista de la prospección, a mí me parece que yo el año pasado decía, si uno tuviera que elegir un momento de todo el siglo XX, ¿no? del XXI, para buscarse una crisis tremenda, el mejor, no el peor, el mejor era el 2020, y yo creo que lo sigo diciendo en el 21 para Argentina. Es decir, si quisiéramos, bueno, nos toca una gran crisis, con cuarentena, con pandemia, dame el mejor año de los 100. Y yo le diría, mire, no va a haber ninguno que el 2020 o 2021. Ahora, que lo sepamos aprovechar, bueno, eso evidentemente me parece que estamos lejos de cumplir con las expectativas que tenemos los ciudadanos, ¿cierto? La dirigencia política, los funcionarios, me parece que no están a la altura de las circunstancias, lo digo con dolor, ¿cierto? No, efectivamente es así, y es el pensamiento generalizado, y por eso tanta incertidumbre. Diego, clarísimo en tu exposición.